Valentina Cordero nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre en una tarde lluviosa de abril. A sus 24 años, arquitecta recién graduada de la Universidad de Sevilla, España, su mundo estaba lleno de sueños y planes para el futuro. Hija única de Alejandro y Mercedes Cordero, propietarios de uno de los viñedos más antiguos y respetados de Andalucía, había crecido entre hileras de vides, vendimias tradicionales y el aroma embriagador de uva madura bajo el sol español. Su infancia había sido idílica, marcada por festivales de flamenco en el patio de la casa, paseos a caballo por las colinas cubiertas de olivos y tardes interminables dibujando los paisajes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Valentina era una joven de belleza serena, con largo cabello castaño que caía en ondas naturales hasta la mitad de su espalda, ojos color avellana que brillaban con inteligencia y creatividad, y una sonrisa que iluminaba los rostros de quienes la conocían. Acababa de recibir ofertas de trabajo de varios estudios de arquitectura en Madrid y Barcelona, lista para comenzar su vida independiente, cuando todo se derrumbó en una sola conversación. Si esta historia ha llegado a ti, es porque quizás Dios quiere recordarte que no todos los sacrificios son lo que parecen, y que a veces las verdades ocultas pueden transformar el dolor en bendición. Puede ser que lo que hoy te parece una carga injusta, mañana se revele como el camino hacia tu mayor felicidad. Y antes de continuar para seguir escuchando esta historia tan profunda y especial, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Escribe tu nombre y la ciudad desde la que estás viendo para que incluya un saludo especial para ti en una próxima historia. Aquí hasta las deudas más pesadas tienen la oportunidad de convertirse en regalos inesperados. La tarde del 15 de abril comenzó como cualquier otra. Valentina había pasado la mañana en su estudio improvisado en el ático de la casa familiar, trabajando en diseños para su portafolio profesional. El sonido de la lluvia golpeando las tejas era reconfortante, creando el ambiente perfecto para la concentración. Su madre, Mercedes, una mujer elegante de 52 años con cabello plateado recogido en un moño impecable, había preparado el almuerzo, una tradicional paella andaluza cuyo aroma subía por las escaleras. Todo parecía normal, cotidiano, hasta que su padre la llamó. «Valentina, baja, por favor. Necesitamos hablar», dijo Alejandro desde el pie de la escalera, su voz inusualmente grave. Valentina notó inmediatamente que algo estaba mal. Su padre, normalmente un hombre jovial de 55 años con una sonrisa permanente y ojos que brillaban con humor, tenía el rostro tenso, casi pálido. Sus manos, habitualmente firmes por décadas de trabajo en los viñedos, temblaban ligeramente mientras sostenía un sobre amarillento. Cuando Valentina entró al comedor, encontró a sus padres sentados en extremos opuestos de la larga mesa de roble que había pertenecido a 4 generaciones de corderos. Mercedes tenía los ojos enrojecidos, claramente había estado llorando. El corazón de Valentina comenzó a acelerarse. «¿Qué pasa? ¿Alguien está enfermo? ¿Es el negocio?», preguntó rápidamente sentándose. Alejandro respiró profundamente, abrió el sobre y sacó varios documentos antiguos, algunos con bordes amarillentos por el tiempo. «Hija mía, lo que voy a contarte cambiará todo, y quiero que sepas que si hubiera cualquier otra forma la tomaría. Pero he vivido con este peso durante 25 años y ha llegado el momento de cumplir mi promesa». Valentina frunció el ceño, confundida. «¿Qué promesa, papá?». Su padre colocó los documentos frente a ella. «Hace 25 años este viñedo estaba al borde de la ruina. Tu abuelo, que Dios lo tenga en su gloria, había hecho inversiones desastrosas. Perdimos casi todo. Los bancos querían ejecutar la hipoteca. Íbamos a perder la tierra que nuestra familia había cultivado durante más de 200 años». Hizo una pausa, sus ojos llenos de un dolor antiguo. «Ernesto Montoya, el patriarca de la familia Montoya, nuestros vecinos y antiguos rivales en el negocio del vino, vino a mí con una oferta. Me prestó una suma enorme de dinero, suficiente para salvar el viñedo, pagar todas las deudas y empezar de nuevo. Pero había una condición». El estómago de Valentina se contrajo. «¿Qué condición?». Mercedes soltó un sollozo ahogado, cubriéndose la boca con la mano. Alejandro la miró con agonía antes de continuar.
Prometí que cuando tuviéramos hijos, si teníamos una hija, ella se casaría con su hijo Martín cuando ambos fueran adultos. Sería la forma de unir las dos familias, de sellar nuestra alianza y pagar la deuda que nunca podría devolver en dinero. El mundo de Valentina se detuvo. Las palabras resonaban en su mente, pero no tenían ningún sentido. ¿Qué?, susurró, apenas capaz de formar la palabra. ¿Estás diciendo que me prometiste en matrimonio a alguien que ni siquiera conozco, antes de que yo naciera? Lo siento tanto, hija, dijo Alejandro con voz quebrada. Tenía 25 años, estaba desesperado. Nunca pensé realmente que llegaría este día. Pensé que quizás Ernesto olvidaría, que las cosas cambiarían. Pero hace una semana recibí esto. Empujó un documento nuevo a través de la mesa. Era una carta formal de Ernesto Montoya, recordándole la promesa y solicitando que se cumpliera ahora que ambos jóvenes habían completado su educación y estaban en edad de casarse. Valentina tomó la carta con manos temblorosas y la leyó. Las palabras eran corteses pero firmes, hablando de honor, tradición y el deber sagrado de mantener las promesas hechas. «Esto no puede ser legal», dijo Valentina, su voz subiendo. «No puedes vender a tu hija como si fuera ganado. Estamos en el siglo XXI, por el amor de Dios». «No es legal en sentido estricto», admitió Alejandro. «Ernesto no puede forzarnos legalmente, pero si no cumplimos, él puede exigir el pago completo de la deuda original, con todos los intereses acumulados de 25 años. Hice los cálculos, Valentina. Sería más de 3 millones de euros. No tenemos ese dinero. Tendríamos que vender el viñedo, la casa, todo. Tu madre y yo quedaríamos en la ruina, y todos nuestros empleados perderían sus trabajos. Son más de 50 familias que dependen de nosotros». Mercedes se acercó a su hija, tomando sus manos. «Hemos buscado otras soluciones, cariño. Hemos hablado con abogados, con el banco. No hay forma de reunir ese dinero. Y Ernesto Montoya no es un hombre que olvida o perdona. Tiene la reputación de ser implacable cuando se trata de deudas de honor». Valentina se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana que daba a los viñedos. La lluvia había cesado y el sol comenzaba a asomar entre las nubes, creando arcoíris sobre las hileras perfectas de vides. Todo lo que veía era su herencia, su historia, el legado de generaciones. Pensó en los trabajadores que conocía desde niña, en sus familias, en los niños que jugaban entre las vides durante la vendimia. Pensó en sus padres, que habían trabajado incansablemente toda su vida para mantener este lugar vivo. Y pensó en ella misma, en sus sueños de independencia, de diseñar edificios innovadores en ciudades cosmopolitas, de viajar, de elegir su propio camino en la vida. ¿Y Martín Montoya?, preguntó finalmente sin girarse. «¿Él sabe de esto? ¿Él quiere casarse conmigo?» «Según Ernesto, Martín está de acuerdo», respondió Alejandro. «Que has sido preparado para este momento, igual que nosotros deberíamos haberte preparado. Lo siento tanto, Valentina. Fui un cobarde al no contarte antes». Valentina se giró lentamente, las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?» «Ernesto solicita una respuesta en una semana, y si aceptamos, el matrimonio debería realizarse dentro de 3 meses». Esa noche, Valentina no durmió. Se quedó despierta en su habitación mirando el techo, recordando vagamente a Martín Montoya. Había visto fotos de él en las revistas locales de negocios. A sus 28 años, era el director de operaciones del imperio vitivinícola Montoya, que había crecido exponencialmente en las últimas 2 décadas. Era guapo de una manera seria, con cabello negro, ojos oscuros y penetrantes, y una mandíbula fuerte que hablaba de determinación. Pero más allá de eso, era un completo extraño. Intentó recordar si alguna vez habían hablado de niños, pero solo tenía recuerdos borrosos de algún festival donde quizás jugaron juntos, hace 20 años. Los días siguientes fueron una tortura. Valentina alternaba entre rabia, tristeza, resignación y breves momentos de esperanza irracional de que algo cambiaría. Llamó a sus amigas más cercanas, pero no pudo contarles la verdad completa. ¿Cómo explicar que estaba siendo obligada a un matrimonio arreglado en la España moderna? Consultó discretamente con un abogado amigo, quien confirmó lo que su padre había dicho. Legalmente no podía ser forzada,
pero las consecuencias financieras para su familia serían devastadoras. La promesa de su padre, aunque moralmente cuestionable, estaba documentada de manera que permitía a Ernesto Montoya exigir el pago completo de la deuda si no se cumplía. Al sexto día, Valentina bajó a desayunar y encontró a sus padres esperándola con expresiones esperanzadas pero cautelosas. «He tomado una decisión», dijo Valentina, sentándose con una taza de café que no tenía intención de beber. «Voy a hacerlo. Me casaré con Martín Montoya». Mercedes soltó un grito ahogado. «¿Estás segura, hija? No tienes que sacrificarte por nosotros». «Sí, tengo que hacerlo», respondió Valentina con una voz más firme de lo que se sentía. «No voy a permitir que pierdan todo. No voy a dejar que 50 familias queden sin trabajo por mi negativa. Pero tengo condiciones». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Lo que sea, hija. Lo que necesites. Quiero conocer a Martín antes de la boda. Varias veces. Necesito saber con quién me voy a casar. Y quiero que se establezca claramente que tendré mi propia vida, mi carrera, mi independencia. No voy a ser simplemente un trofeo o una pieza de ajedrez». «Por supuesto», asintió Alejandro rápidamente. «Ya hablaré con Ernesto hoy mismo. Organizaremos reuniones». Esa tarde Alejandro llamó a Ernesto Montoya. La conversación fue breve, y Ernesto accedió inmediatamente a organizar encuentros entre los jóvenes. El primer encuentro sería una cena en un restaurante neutral al día siguiente. Valentina pasó horas preparándose, cambiando de vestido 5 veces antes de decidirse por uno color verde esmeralda que acentuaba sus ojos. Se maquilló discretamente, dejó su cabello suelto en ondas naturales y se puso los pendientes de perlas que habían sido de su abuela. Quería verse hermosa, pero también fuerte, no como una víctima. El restaurante era uno de los más elegantes de Sevilla, ubicado en un edificio histórico con vistas al río Guadalquivir. Valentina llegó 5 minutos tarde intencionalmente, negándose a parecer demasiado ansiosa. Cuando entró, vio inmediatamente a Martín esperando en una mesa privada cerca de las ventanas. Se levantó cuando la vio acercarse. Era más alto de lo que había pensado, fácilmente superando el 1,80 m, con hombros anchos bajo un traje azul oscuro perfectamente cortado. Su rostro era angular, masculino, con esos ojos oscuros que había visto en fotos, pero en persona tenían una intensidad que la tomó desprevenida. «Valentina», dijo, su voz profunda y controlada, con un ligero acento andaluz. «Gracias por venir». Ella no devolvió la cortesía, simplemente se sentó en la silla que él le acercó. «No tuve muchas opciones, ¿verdad?» Martín se sentó frente a ella, una expresión indescifrable en su rostro. «Ninguno de nosotros tuvo opciones en esto». Un camarero apareció con el menú, pero Valentina lo ignoró. «¿Tú sabías?», preguntó directamente. «¿Sabías desde niño que estabas comprometido conmigo?» Martín asintió lentamente. «Mi padre me lo contó cuando cumplí 18 años. Dijo que era un asunto de honor, que tu padre nos había salvado, o más bien que nosotros los habíamos salvado a ustedes, y que esta era la forma de sellar ese pacto. Y nunca pensaste en negarte». Martín tomó su copa de agua, sus dedos tamborileando ligeramente sobre el cristal. «Pensé en ello todos los días durante los últimos 10 años, pero mi padre es persuasivo, y al final entendí que era mi deber hacia mi familia». «Tu deber», repitió Valentina con amargura. «Qué conveniente esconderse detrás del deber cuando estás forzando a otra persona a un matrimonio que no eligió». Para su sorpresa, Martín sonrió ligeramente. «No me estoy escondiendo detrás de nada. Odio esta situación tanto como tú, pero a diferencia de ti he tenido 10 años para aceptarla». El camarero regresó y ambos ordenaron mecánicamente sin realmente prestar atención a lo que elegían. Cuando el camarero se fue, Martín se inclinó hacia adelante. «Valentina, sé que me ves como el enemigo, como el hombre que está robándote tu libertad, y tienes razón, pero quiero que sepas algo. No espero que esto sea un matrimonio real. No voy a exigirte nada que no estés dispuesta a dar. Podemos vivir vidas separadas bajo el mismo techo si eso es lo que prefieres». Valentina lo miró fijamente, sorprendida por la franqueza. «¿Por qué dirías eso?» «Porque yo tampoco elegí esto», respondió Martín. «Y porque la idea de estar casado con alguien que me odia es tan atractiva para mí como lo es para ti».
La cena continuó en un tenso silencio mientras comían platos elaborados que ninguno de los dos saboreó realmente. Valentina estudiaba a Martín cuando pensaba que él no miraba. Había algo en él, una tristeza subyacente en sus ojos que no esperaba ver. No era el arrogante heredero que había imaginado, era simplemente otro prisionero de decisiones tomadas por generaciones anteriores. Después de la cena, Martín insistió en acompañarla hasta su coche. «Valentina», dijo deteniéndola con un suave toque en su brazo. «Sé que esto no es lo que ninguno de nosotros quería, pero quizás si nos damos una oportunidad de conocernos, podamos al menos encontrar una forma de coexistir pacíficamente». Ella lo miró, buscando signos de falsedad en sus ojos, pero solo encontró sinceridad cansada. «Una oportunidad», repitió. «¿Y si después de conocernos decidimos que no podemos ni siquiera coexistir?» Martín se encogió de hombros. «Entonces al menos lo habremos intentado, y quizás podamos convencer a nuestros padres de que hay otra solución». Era una rama de olivo pequeña, pero Valentina decidió aceptarla. «De acuerdo, nos daremos una oportunidad de conocernos, pero sin presiones, sin expectativas románticas». «Sin presiones», acordó Martín, extendiendo su mano. Valentina la estrechó, sintiendo el firme apretón. Los siguientes 2 meses antes de la boda fueron una serie de encuentros cuidadosamente planificados. Martín la invitó a recorridos por los viñedos Montoya, mostrándole las innovaciones tecnológicas que habían implementado en la producción. Valentina se sorprendió al descubrir que compartían una pasión por la sostenibilidad ambiental y el respeto por las tradiciones antiguas. La invitó a cenas en pequeños restaurantes escondidos que él había descubierto en sus viajes por Andalucía. Hablaron sobre todo y nada: literatura, música, política, sueños de infancia, miedos nocturnos. Lentamente, muy lentamente, la antipatía inicial comenzó a suavizarse en algo parecido a la amistad cautelosa. Valentina descubrió que Martín tenía un sentido del humor seco que la hacía reír cuando menos lo esperaba. Él descubrió que ella era brillante, apasionada por su arquitectura, y tenía una forma de ver el mundo que desafiaba sus propias perspectivas limitadas. Una tarde, 3 semanas antes de la boda, estaban caminando por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz cuando comenzó a llover torrencialmente. Corrieron refugiándose bajo el arco de una antigua iglesia, empapados y riendo. «Creo que Dios está tratando de decirnos algo», bromeó Martín, sacudiendo el agua de su cabello. «Sí», respondió Valentina todavía riendo, «que deberíamos haber traído paraguas». Pero cuando sus ojos se encontraron, algo cambió en el aire entre ellos. La risa se desvaneció lentamente, reemplazada por una tensión diferente, eléctrica. Martín dio un paso hacia ella, su mano levantándose lentamente para apartar un mechón mojado de cabello de su rostro. «Valentina», susurró, su voz ronca, «estoy empezando a pensar que quizás esta obligación no sea la peor cosa que me ha pasado». El corazón de Valentina latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que cada día que paso contigo me resulta más difícil recordar que esto comenzó como un deber. Estoy empezando a desearlo». Valentina sintió que algo dentro de ella se derretía. Durante semanas había luchado contra sentimientos similares, negándose a admitir que estaba empezando a sentir algo por el hombre con quien estaba siendo forzada a casarse. Pero ahora, bajo ese arco antiguo, con la lluvia cayendo como cortina a su alrededor, no pudo negarlo más. «Yo también», admitió en voz baja. Martín sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro, y entonces, lentamente, dio el último paso que los separaba y la besó. El beso fue suave al principio, casi tentativo, como si estuviera esperando que ella se apartara. Pero Valentina no se apartó. En cambio, se inclinó hacia él, permitiéndose sentir por primera vez desde que había aceptado este matrimonio. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo. «Esto complica las cosas», dijo Valentina. «O las simplifica», respondió Martín. La fecha de la boda llegó más rápido de lo que Valentina esperaba. Los preparativos habían sido modestos según los estándares de ambas familias, pero aún así, la ceremonia sería en la capilla histórica de la finca Montoya, con más de 200 invitados.
Valentina se despertó el día de su boda con mariposas en el estómago, pero esta vez no eran solo de nerviosismo. Había algo de anticipación, incluso de emoción. Mercedes entró a su habitación con el vestido de novia. Era una creación exquisita de encaje español y satén, tradicional, pero con líneas modernas que Valentina había ayudado a diseñar. «Estás preciosa, mi niña», susurró Mercedes mientras ayudaba a su hija a vestirse. «¿Estás segura de esto? Todavía hay tiempo». «Estoy segura, mamá», respondió Valentina, sorprendiéndose al darse cuenta de que era verdad. «Ya no es solo por salvar el viñedo. Creo que Martín y yo podemos construir algo real». La ceremonia fue hermosa. La capilla del siglo XVII estaba decorada con flores silvestres de los campos circundantes. Cuando Valentina entró del brazo de su padre, sus ojos encontraron inmediatamente a Martín esperando en el altar. Llevaba un traje tradicional español, su postura erguida y digna, pero cuando la vio, su expresión se suavizó completamente, sus ojos brillando con una emoción que la hizo sentir como si fuera la única persona en la habitación. Alejandro vaciló antes de poner la mano de su hija en la de Martín. «Cuídala», dijo en voz baja pero con firmeza. Martín sostuvo la mirada del hombre mayor. «Con mi vida». La ceremonia transcurrió como en un sueño. Valentina dijo sus votos sintiendo cada palabra de una manera que no esperaba. Cuando llegó el momento del beso, Martín la tomó entre sus brazos y la besó con una pasión contenida que prometía más. La recepción fue una celebración alegre que duró hasta la madrugada. Pero Valentina notó algo extraño. Su padre y Ernesto Montoya pasaron mucho tiempo hablando en un rincón apartado, sus expresiones serias. Varias veces intentó acercarse para escuchar, pero siempre se dispersaban antes de que llegara. Fue solo al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, que Valentina finalmente confrontó a su padre. «Papá, ¿qué está pasando? Te he visto hablando con don Ernesto toda la noche y ambos parecen preocupados». Alejandro intercambió una mirada con Ernesto, quien asintió levemente. «Valentina, hay algo que necesitas saber, algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». El corazón de Valentina comenzó a acelerarse. «¿Qué cosa?». Martín se acercó, poniendo una mano protectora en la espalda de su ahora esposa. «Padre, ¿qué está pasando?». Ernesto Montoya, un hombre imponente de 68 años con cabello completamente blanco y ojos que habían visto demasiado, suspiró profundamente. «Creo que es hora de que ambos sepan la verdad completa sobre esta deuda». Los llevó a su biblioteca privada, una habitación imponente llena de libros antiguos y el olor de cuero y tabaco de pipa. Alejandro y Mercedes también entraron, cerrando la puerta tras ellos. «Siéntense, por favor», dijo Ernesto señalando los sofás de cuero. Cuando todos estuvieron sentados, sacó una caja de madera tallada de un armario cerrado con llave. Dentro había cartas, fotografías antiguas y documentos amarillentos por el tiempo. «Esta historia comienza hace más de 50 años», comenzó Ernesto, «cuando tu abuelo, Valentina, y mi padre eran los mejores amigos del mundo». Sacó una fotografía en blanco y negro de dos jóvenes riendo, sus brazos alrededor de los hombros del otro. Antonio Cordero y Rafael Montoya crecieron juntos, fueron a la escuela juntos, se enamoraron de hermanas, se casaron en una ceremonia doble. Nuestras familias eran inseparables. Los viñedos trabajaban juntos, compartían recursos, celebraban cada éxito como uno conjunto. Mercedes se inclinó hacia adelante. «Nunca nos contaron esto. Siempre pensamos que las familias habían sido rivales, y lo fueron», confirmó Ernesto con tristeza. «Pero no comenzaron así. La rivalidad nació de una tragedia. Hace 45 años hubo una gran helada que devastó los viñedos de toda la región. Ambas familias perdieron casi toda su cosecha. Había dinero suficiente para salvar solo uno de los dos viñedos ese año». Alejandro continuó la historia, su voz cargada de emoción. «Mi padre, Antonio, tomó los recursos comunes sin consultar a Rafael. Salvó nuestro viñedo mientras el de los Montoya sufría pérdidas devastadoras. Rafael se sintió traicionado. La amistad se rompió esa noche y nunca se reparó. Nuestros padres pasaron el resto de sus vidas como enemigos», añadió Ernesto, «compitiendo ferozmente, tratando de superarse mutuamente. Construyeron un muro no solo entre los viñedos, sino entre las familias.
Prohibieron cualquier contacto y llevaron ese rencor a sus tumbas. Sacó más fotografías, estas mostrando a dos ancianos en funerales separados, cada uno habiendo muerto sin reconciliarse con el otro. Cuando mi padre falleció hace 30 años, continuó Ernesto, encontré algo en sus efectos personales, un diario donde escribía cada día de su vida. Y en las últimas páginas repetía lo mismo una y otra vez. Mi mayor arrepentimiento es haber perdido a mi hermano Antonio por orgullo. Las lágrimas corrían por el rostro de Valentina. ¿Por qué no nos contaron esto antes? Porque llevaba su propia carga de vergüenza, respondió Ernesto. Yo también dejé que el orgullo me mantuviera alejado de tu familia, Valentina, incluso cuando sabía que era un error. Pero cuando tu padre vino a mí hace 25 años, desesperado por salvar el viñedo, vi una oportunidad. Alejandro tomó la historia. No había ninguna deuda real, Valentina. Ernesto me dio el dinero como un regalo, no como un préstamo. Nunca esperó que le devolviera un centavo. El silencio que siguió fue absoluto. Valentina y Martín se miraron con incredulidad creciente. Entonces, la promesa del matrimonio, comenzó Martín. Fue mi idea, admitió Ernesto. Le dije a tu padre que quería que prometiera la mano de su hija a mi hijo como forma de pago, pero no era por obligación o venganza. Era porque vi en ustedes dos la oportunidad de sanar la herida que había dividido a nuestras familias por décadas. Quería que las familias Cordero y Montoya volvieran a ser una como lo fueron en los tiempos de nuestros padres. Mercedes habló por primera vez, su voz temblorosa, pero nos hicieron creer que era una deuda real. Nos hicieron creer que si no cumplíamos, perderíamos todo, porque sabíamos que nunca aceptarían un matrimonio arreglado simplemente por sentimentalismo, dijo Alejandro, su voz llena de culpa. Teníamos que hacer que pareciera una necesidad, un deber ineludible. Ernesto y yo conspiramos juntos para crear esta situación, esperando que al forzarlos a pasar tiempo juntos, pudieran encontrar en el otro lo que nuestros padres perdieron: conexión, comprensión, quizás incluso amor. Valentina se puso de pie bruscamente. ¿Están diciéndome que pasé meses aterrorizada? Renuncié a mis sueños, acepté sacrificar mi libertad, todo basado en una mentira. Martín también se levantó, su rostro mostrando una mezcla de rabia y confusión. Me dijiste durante 10 años que era mi deber, que no tenía elección cuando todo era un elaborado engaño para cumplir tu fantasía sentimental. Ernesto y Alejandro intercambiaron miradas culpables. Sabíamos que sería difícil de entender, comenzó Ernesto. ¿Difícil de entender?, explotó Valentina. Manipularon nuestras vidas, jugaron con nuestras emociones. ¿Cómo pudieron? Mercedes se acercó a su hija. Sé que parece cruel, mi amor, pero mírense ahora. ¿De verdad pueden decir que no hay nada real entre ustedes? Valentina abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en sus labios. Miró a Martín, vio la confusión y el dolor en sus ojos, pero también vio algo más. La misma conexión que había sentido crecer entre ellos durante los últimos meses. Eso no es el punto, dijo Martín finalmente, su voz controlada pero claramente enojada. El punto es que nos mintieron, nos manipularon, nos quitaron la oportunidad de elegir por nosotros mismos. Tienen razón, admitió Alejandro, poniéndose de pie. Tienen todo el derecho de estar furiosos. Lo que hicimos fue imperdonable. Pero por favor, entiendan que lo hicimos por amor a nuestros padres que murieron llenos de arrepentimiento, por amor a la amistad que se perdió, y por amor a ustedes, con la esperanza de que pudieran tener algo mejor de lo que nuestras generaciones tuvieron. Ernesto sacó un último documento de la caja. Esto es un acuerdo de anulación prefirmado. Si deciden que no quieren continuar con este matrimonio, pueden firmarlo ahora mismo. No habrá consecuencias financieras, no habrá deudas que pagar. Son completamente libres de irse. Puso el documento sobre la mesa entre Valentina y Martín. Los dos jóvenes miraron el papel como si fuera una serpiente venenosa. Era exactamente lo que habían pensado que querían al principio de todo esto. Libertad, liberación de una obligación impuesta. Pero ahora, mirando ese documento que podría disolver su matrimonio de horas, ninguno de los dos se movió para tomarlo. Necesitamos tiempo, dijo finalmente Valentina. Tiempo para procesar esto.
para entender qué es real y qué fue manipulación. Por supuesto, asintió Ernesto. Tomen todo el tiempo que necesiten. Martín tomó la mano de Valentina. Vamos, dijo suavemente. Salgamos de aquí. Caminaron en silencio por los jardines de la finca Montoya, todavía vestidos con sus ropas de boda, mientras la luna llena iluminaba los viñedos que se extendían hasta el horizonte. Finalmente, se sentaron en un banco de piedra bajo un olivo centenario. No sé qué sentir, admitió Valentina después de un largo silencio. Estoy furiosa por la manipulación, pero también estoy confundida porque una parte de mí está aliviada de que la deuda nunca fue real. Martín asintió lentamente. Durante 10 años viví con el peso de esa obligación. Me dijeron una y otra vez que era mi deber, que no tenía elección, y odié cada momento de esa carga. Pero cuando finalmente te conocí, cuando empezamos a pasar tiempo juntos, se giró para mirarla directamente. Lo que comencé a sentir por ti no tuvo nada que ver con el deber. Fue real, Valentina. Sea lo que sea que nuestros padres planearon, lo que creció entre nosotros fue genuino. Valentina sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas. ¿Cómo podemos saber qué es real? ¿Cómo sabemos que no fuimos condicionados a sentirnos así? Porque lo sé aquí, dijo Martín, poniendo su mano sobre su corazón. Siento la diferencia entre el deber que sentí durante 10 años y lo que siento por ti ahora. El deber era pesado, era una carga. Lo que siento por ti es ligero, es libertad, es elección. Tomó ambas manos de Valentina entre las suyas. Te amo, Valentina, no porque mi padre lo planeó, no porque me obligaron. Te amo porque eres brillante, apasionada, valiente y hermosa. Te amo porque me haces reír, porque desafías mis ideas, porque me haces querer ser mejor. Te amo porque elijo amarte. Las lágrimas de Valentina caían más rápido ahora. Yo también te amo, susurró, y eso es lo que me asusta. ¿Y si nuestros padres supieron exactamente cómo manipularnos? Martín sonrió suavemente. Entonces les demostramos que, manipulación o no, tomamos nuestras propias decisiones. Podemos firmar esos papeles de anulación ahora mismo, recuperar nuestra libertad, probar a todos que no somos marionetas. Hizo una pausa. O podemos elegir quedarnos juntos, no porque nos obliguen, sino porque así lo queremos. Podemos construir nuestro matrimonio en nuestros propios términos, escribir nuestra propia historia. Valentina lo miró a los ojos, viendo reflejado en ellos el mismo amor y determinación que sentía. Quiero escribir nuestra propia historia, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que dejemos de vivir para sanar las heridas del pasado de nuestras familias, que dejemos de ser peones en los arrepentimientos de generaciones muertas, que seamos solo Valentina y Martín, dos personas que se aman y eligen estar juntas. Martín sonrió ampliamente. Esa es la mejor condición que he escuchado en mi vida. La besó entonces, no con la pasión contenida de la ceremonia, sino con una promesa renovada. Era un beso que decía que elegían esto, que elegían el uno al otro, que elegían construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado, pero no atados a él. Cuando regresaron a la casa, encontraron a sus padres todavía esperando en la biblioteca, ansiosos y claramente preocupados. Hemos tomado una decisión, anunció Valentina. Los 4 adultos mayores se tensaron visiblemente. Vamos a quedarnos casados, continuó Martín, pero no por ustedes. No para cumplir ninguna promesa o sanar heridas del pasado. Nos quedamos juntos porque nos amamos y porque elegimos construir nuestra propia historia. Valentina tomó el documento de anulación y, manteniéndolo en alto para que todos lo vieran, lo rompió por la mitad. Este matrimonio no será una herramienta para redimir los errores del pasado. Será nuestro, construido sobre nuestros propios términos, nuestras propias elecciones, nuestro propio amor. Mercedes comenzó a llorar al igual que Alejandro. Ernesto simplemente asintió, una sonrisa triste pero orgullosa en su rostro. Eso es todo lo que siempre quisimos para ustedes, dijo en voz baja. Libertad para elegir el amor. Entonces dejen que esa sea la última vez que manipulan nuestras vidas, dijo Martín firmemente. De ahora en adelante, Valentina y yo tomamos nuestras propias decisiones. Pueden ser parte de nuestras vidas si respetan eso. De lo contrario, lo respetaremos,
prometió rápidamente Alejandro. Lo juramos. Los meses siguientes fueron un periodo de ajuste y descubrimiento. Valentina y Martín se mudaron a una nueva casa que eligieron juntos, una villa moderna entre los dos viñedos que simbolizaba su posición entre dos familias, pero perteneciendo completamente a ninguna. Valentina retomó su carrera de arquitectura, aceptando un puesto en un prestigioso estudio de Sevilla. Martín apoyó sus ambiciones completamente, incluso ajustando su propio horario para que pudieran pasar las noches juntos. Trabajaron en construir su matrimonio desde cero, aprendiendo los ritmos del otro, descubriendo preferencias y peculiaridades, construyendo intimidad día a día. Hubo argumentos, por supuesto. Noches donde la rabia por la manipulación resurgiría. Momentos donde uno u otro se preguntaba qué habría sido de sus vidas si hubieran tomado caminos diferentes. Pero siempre regresaban el uno al otro, renovando su elección de estar juntos. Un año después de su boda, Valentina descubrió que estaba embarazada. Cuando le dio la noticia a Martín, él la levantó en sus brazos, riendo y llorando simultáneamente. «Vamos a hacerlo diferente», prometió Valentina, sus manos sobre su vientre todavía plano. «Nuestro hijo crecerá sabiendo la verdad, sabiendo que puede elegir su propio camino. Y sabrá que sus padres se amaron lo suficiente como para convertir una mentira en la verdad más hermosa», añadió Martín, besando su frente. Cuando le contaron a las familias, hubo celebraciones jubilosas. Ernesto, ahora en sus 70, lloró abiertamente. «Un nieto», susurró, «que crecerá conociendo ambos lados de su familia como uno solo». Los años pasaron con la dulce rutina de una familia feliz. Nació Sofía, una niña de ojos verdes como su madre y el temperamento tranquilo de su padre. 3 años después llegó Rafael, nombrado en honor al bisabuelo, cuya amistad perdida había iniciado décadas de división. Los niños crecieron corriendo libremente entre ambos viñedos, sin conocer las antiguas rivalidades, viendo solo una familia extendida que los amaba. Valentina se convirtió en una arquitecta reconocida, especializada en restauración de edificios históricos. Diseñó una nueva bodega que unificaba las operaciones de ambos viñedos, un edificio hermoso que mezclaba lo antiguo con lo moderno, simbolizando perfectamente la unión de las dos familias. Martín expandió el negocio internacionalmente, pero nunca a expensas del tiempo con su familia. Había aprendido la lección que los patriarcas anteriores no habían aprendido. Ningún éxito profesional vale más que las relaciones que amas. En el 10º aniversario de su boda, organizaron una gran celebración en los viñedos. Toda la comunidad fue invitada, cientos de personas reunidas para celebrar no solo un matrimonio, sino la sanación de una división generacional. Durante el brindis, Valentina se puso de pie, sosteniendo la mano de Martín. «Hace 10 años», comenzó, «me dijeron que tenía que casarme con este hombre para pagar una deuda. Estaba aterrorizada, furiosa, resentida. Nunca imaginé que ese día cambiaría mi vida de la manera más hermosa posible». Miró a Martín con ojos llenos de amor. «Descubrimos que la deuda era una mentira, una manipulación elaborada por nuestros padres para unirnos. Y sí, estuvimos furiosos, pero también nos dimos cuenta de algo importante. No importa cómo comenzó, lo que construimos es completamente nuestro. Elegimos el amor cada día, y esa elección es más poderosa que cualquier obligación podría haber sido». Martín se puso de pie junto a ella. «Mis abuelos fueron mejores amigos que se convirtieron en enemigos por orgullo. Mis padres cargaron ese rencor durante décadas, pero Valentina y yo decidimos escribir una historia diferente. Una historia donde el amor triunfa sobre el orgullo, donde la elección triunfa sobre la obligación, donde el futuro no está atado a los errores del pasado». Levantó su copa. «Por las segundas oportunidades, por elegir el amor, por escribir nuestras propias historias». Todos los presentes alzaron sus copas, un coro de voces celebrando no solo un matrimonio, sino la transformación de una herida generacional en un legado de amor. Esa noche, mientras sus hijos dormían y los últimos invitados se habían ido, Valentina y Martín caminaron por los viñedos bajo la luz de la luna, tal como habían hecho en su noche de bodas 10 años atrás. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Martín de repente. «¿De qué?». «De no haber firmado esos papeles de anulación».
de no haberte liberado cuando tuviste la oportunidad. Valentina se detuvo, girándose para enfrentarlo. Ni un solo día. ¿Y tú? Martín sonrió, esa sonrisa que todavía hacía que su corazón se acelerara después de todos estos años. Ni un solo segundo. La besó entonces profundamente, con toda la pasión de una década de amor elegido, ganado, construido piedra por piedra sobre cimientos que ellos mismos habían puesto. Porque al final no importaba cómo habían comenzado. No importaba la manipulación o las mentiras que los habían puesto en el camino del otro. Lo que importaba era que cuando les dieron la oportunidad de irse, eligieron quedarse, eligieron amarse, eligieron construir una vida juntos, y esa elección, renovada cada día, era la verdad más poderosa de todas. Si esta historia ha tocado tu corazón, recuerda que Dios puede escribir historias hermosas incluso en los comienzos más complicados. A veces las mentiras de otros abren puertas a verdades que nunca habríamos descubierto solos. Valentina y Martín fueron manipulados hacia un matrimonio que no eligieron, pero dentro de esa situación imposible, encontraron un amor que eligieron con cada fibra de su ser. Las deudas del pasado pueden pesar sobre nosotros, pero no tienen por qué definir nuestro futuro. Podemos elegir escribir nuestras propias historias, construir nuestros propios legados, amar en nuestros propios términos. El amor verdadero no es el que se impone, sino el que se elige, una y otra vez, día tras día, hasta que esa elección se convierte en la estructura misma de nuestras vidas. Si crees que el amor elegido es más poderoso que cualquier obligación, si crees que podemos sanar las heridas de generaciones pasadas sin estar atados a ellas, si crees que incluso los comienzos más difíciles pueden transformarse en las bendiciones más hermosas, deja tu me gusta en este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite recordar que siempre tenemos el poder de elegir nuestro propio camino. Que tengas un día bendecido y recuerda que tu historia es tuya para escribirla. Las deudas del pasado no tienen por qué convertirse en cadenas del presente. Pueden convertirse en puentes hacia un futuro mejor si tenemos el coraje de cruzarlos con amor.